Bienvenidos a Elección de Vocabulario y Crecimiento en Comunicación Aumentativa Alternativa. Mi nombre es Vianney Figueroa, soy fonoaudióloga y parte de TOBI Dynavox en español. Uno de mis roles es, difundir el conocimiento sobre la comunicación aumentativa alternativa para que todos puedan acceder a ella y compartirla con las personas que lo necesiten. Para las personas que no conocen TOBI Dynavox es una compañía que se dedica exclusivamente a desarrollar tecnología para la comunicación para personas con discapacidad. ¿Sí? Entonces generamos esta tecnología para que las personas con discapacidad, con necesidades comunicativas complejas, puedan hacer lo que nunca creyeron posible o lo que una vez pudieran hacer. Sí, nos encontramos en gran parte, del globo y esperamos que crezca, ya que esto significa que la comunicación aumentativa alternativa es más frecuente en la vida de más personas, por lo tanto más personas se pueden desarrollar. En la agenda del día de hoy, primero vamos a hablar un poco de qué es la comunicación aumentativa alternativa y la diferencia entre un apoyo visual y la comunicación aumentativa alternativa, ¿ya? Para tener bien claro estas diferenciaciones, este concepto, que a veces se confunde, ¿sí? Para que realmente sepamos dónde y para qué estamos eligiendo vocabulario, ¿ya? Entonces vamos a hablar luego de vocabulario, a qué nos referimos con un vocabulario robusto a la hora de implementar o de crear un SAC, y también, por supuesto, las formas de crecimiento. Entonces, comenzando. La comunicación aumentativa alternativa, según la Asociación Internacional de Comunicación Aumentativa Alternativa, AISAC, se escribe ISAC, para los que la quieran buscar, define la comunicación aumentativa alternativa, define la comunicación aumentativa alternativa como un set de herramientas y estrategias, ¿ya? Para que personas con necesidades comunicativas complejas puedan suplir sus necesidades comunicativas diarias. ¿Ya? Es decir, es un set de herramientas y estrategias. Cuando decimos set de herramientas y estrategias, quiere decir que hay varias cosas ahí dentro. ¿Ya? Dentro de lo que encontramos los sistemas aumentativos alternativos de comunicación, conocidos también como SAC en sus siglas, ¿cierto? Y también tenemos los apoyos visuales. Esto es como lo más frecuente de ver cuando estamos, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a una escuela o vemos a algún usuario de comunicación aumentativa alternativa, por lo general lo que vemos es que los apoyos visuales son súper frecuentes en las salas de clase o se utilizan bastante, por ejemplo, con los niños que están dentro del espectro autista o adultos, ¿cierto? Pero diferenciamos que un SAC es distinto a un apoyo visual, ¿sí? Eso es muy diferente. ¿Y en qué es diferente finalmente? ¿Cuáles son sus diferencias? En primera instancia, que un sistema aumentativo alternativo de comunicación se define como un conjunto de códigos no vocales, ¿ya? Entonces pueden ser imágenes, fotos, pedacitos de objetos para las personas que tienen baja visión, pero finalmente este conjunto de códigos no vocales tiene un vocabulario robusto dentro del sistema, que tiene una organización determinada, y este vocabulario robusto con esta organización determinada y una forma de crecer también determinada a la hora de tener el sistema de comunicación, me va a permitir desarrollar lenguaje. Eso es lo más importante de un SAC, que al tener este sistema robusto de vocabulario me permite desarrollar lenguaje expresivo, comprensivo y habilidades comunicativas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente tengo acceso consistente a un vocabulario que va a estar siempre en el mismo lugar, ¿cierto? Y que voy a ir pudiendo armar frases o conociendo más vocabulario, teniendo representaciones visuales, ¿cierto? De las palabras en mi sistema de comunicación y así poder crecer en cuanto al lenguaje, ¿ya? Entonces va mucho más allá de solamente apoyar la comprensión. ¿Sí? Los SAC apoyan la comprensión, la expresión también y el desarrollo. Y cuentan todos con un código, ¿cierto? Que finalmente puede ser de pictogramas, letras o objetos, fotos, imágenes, y un medio físico en el cual está soportado, que puede ser papel, acrílico, un dispositivo electrónico de comunicación, y un método de acceso, que es la forma en que la persona hace selecciones en su sistema de comunicación, que vaya a ser touch, cierto seguimiento ocular, pulsadores, etc. Entonces, eso es un sistema aumentativo alternativo de comunicación y para eso es lo que vamos a estar escogiendo vocabulario y lo que vamos a estar
refiriéndonos el día de hoy. ¿Ya? Los apoyos visuales, por otro lado, para que los tengamos bien clara su diferencia, son estrategias es una estrategia de enseñanza, ya en donde también se pueden usar códigos no vocales, finalmente, pero su objetivo principal es apoyar la comprensión y así, por sí solos, no son suficientes para la adquisición verdadera de una competencia comunicativa, porque no es que la persona pueda ir estructurando frases dentro del apoyo visual, ¿sí? A no ser que esté generando una actividad en una hoja que después la persona no va a ver más, ¿ya? ¿Sí? Entonces no es algo que vaya a estar presente en un constante en la vida que me permita finalmente ir y formar oraciones, ir y crecer en mi desarrollo de lenguaje, sino que van a ser más para contextos específicos y funciones y usos específicos. Por ejemplo, la anticipación de transiciones en una actividad, la secuenciación y planificación de actividades, la regulación emocional, ¿cierto? Y hacer los entornos y las actividades más accesibles en donde todos podamos comprender qué se espera de mí en una actividad, por ejemplo, que me están proponiendo, qué quieren que yo haga, ¿ya? Entonces estoy apoyando finalmente la comunicación, la comprensión. Acá, por ejemplo, tengo algunas imágenes de SAC, ¿cierto? Un SAC de alta tecnología, acá tenemos TEDxNAP, acá hay un SAC, ¿cierto? Vemos que todos tienen bastante vocabulario, tienen una organización determinada. Acá un SAC de acceso visual de baja tecnología, acá tengo un SAC de baja tecnología de acceso táctil. ¿Ya? Y por otro lado tengo los apoyos visuales que tienen distintas funcionalidades. Acá para ordenar el horario de la sala de clases, por ejemplo, que se hace durante el día, para apoyar la expresión y la comprensión dentro de una actividad curricular en el colegio, en la escuela, para saber cuáles son mis opciones para calmarme, si necesito tiempo fuera o respirar profundo o llamar a alguien en particular. Y acá otra actividad de colegio, de escuela, ¿cierto? Sobre cómo te sientes para la prueba con los contenidos que han pasado con el apoyo visual, para que la persona pueda ir ahí respondiendo. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia para que lo tengamos bien claro. Entonces, acá quiero resaltar, ¿cierto? Esto del vocabulario robusto, porque vamos a hablar de esto. Entonces tenemos que elegir un vocabulario robusto, ¿cierto? Cuando estamos hablando del sistema aumentativo de comunicación, necesitamos un vocabulario robusto, una organización y un crecimiento, ¿sí? Y esas palabras van a ser bastante claves para yo poder desarrollar o valorar qué sistema aumentativo alternativo quiero utilizar. Acá, por ejemplo, tengo este sistema de comunicación que es TEDxNAP y vamos a ver que también tiene una organización determinada, ¿cierto? Aquí yo estoy iniciando una página que se llama vocabulario núcleo. Vamos a hablar sobre qué es el vocabulario núcleo. Veo distintas herramientas dentro de la aplicación que me van a llevar a más vocabulario. Es decir, hay bastante vocabulario acá. Hay un código de colores que al parecer los pronombres están en amarillo, algunos verbos en celeste, ¿cierto? Y también acá listas de palabras. Entonces, hay una organización determinada, ¿ya? Entonces, la elección de la forma de crecimiento en un SAC. Entonces, vamos a hablar primero de la forma de crecimiento y luego de la elección del vocabulario. ¿Por qué? Porque la elección del crecimiento debería ser previa a la elección del vocabulario, ¿ya? Porque la elección finalmente del crecimiento es algo que yo debería hacer desde un inicio. Cuando yo voy a partir implementando un SAC, yo debería elegir la forma de crecimiento que va a tener ese sistema aumentativo de comunicación, ¿ya? Entonces, veamos. El crecimiento en un sistema aumentativo alternativo de comunicación debe ser propicio para que se desarrolle el lenguaje. Debo tener más acceso a vocabulario, ¿cierto? Y como les decía, esto se define desde un inicio. Cuando yo parto lo defino porque si es que lo defino después, tal vez tengo que cambiar la forma de crecimiento y cambiar la forma de crecimiento significa modificar muchas posiciones de palabras dentro del sistema, ¿ya? Y eso es contraproducente porque finalmente la persona, el usuario va a tener que reaprender la posición de esas palabras. Entonces existen dos maneras de crecer y lo que es importante acá es que siempre se debe proteger la coherencia y la sistematicidad en la forma de crecimiento, ¿ya? Entonces, la primera forma, existen dos, es por posición.
cuando estoy creciendo y elijo esta forma de crecimiento por posición, veo que finalmente yo dejo espacios en blanco dentro del sistema de comunicación, ¿ya? Y después voy rellenando y voy dejando ver las palabras nuevas que quiero ir presentando. Esto tiene bastantes aspectos positivos, pero por sobre todo, ¿sí? Apoya la planificación motora, que finalmente va a ser que yo sé dónde se ubica una palabra sin tener que pensar mucho en ella, ¿sí? Por ejemplo, si lo pensamos en nuestros celulares, ya sabemos en qué lugar están las aplicaciones, ¿cierto? Entonces, es fácil, yo desbloqueo el celular, hago una vez hacia el lado, está Instagram, por ejemplo, ¿ya? Y eso es porque yo ya aprendí esa planificación motora, ¿sí? ¿Cuál es el movimiento que tengo que hacer para encontrar algo en específico? Lo mismo sucede en la comunicación aumentativa alternativa. Cuando yo mantengo la posición de una palabra dentro del sistema, estoy apoyando esa planificación motora que después no tengo que hacerla consciente, después se va a hacer rápido porque ya sé dónde está. ¿Ya? Por ejemplo, acá si nos fijamos la palabra no, independiente de cuántas palabras se hayan agregado alrededor, sigue estando exactamente en la misma posición. Y eso es crecimiento por posición, finalmente. ¿Ya? Y lo bueno también es que introduce vocabulario nuevo de forma gradual y también sistemática. Yo aquí puedo ir eligiendo cuánto vocabulario le muestro a la persona, teniendo claro cuál va a ser mi tope de palabras por página. ¿Ya? ¿Y cómo defino eso? Bueno, también vamos a hablar de eso. Esta entonces es una forma. Y la otra forma es por tamaño. Crecer por tamaño significa que la cantidad de pictogramas que yo decidí por página ocupa la totalidad de la página. No hay espacios en blanco, ¿ya? Entonces, esto significa que cuando yo vaya agregando vocabulario, va a haber una reorganización del vocabulario, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya tengo que ver dónde ubicar las otras palabras, entonces sí o sí va a haber como cierto desplazamiento de las palabras dentro de la página. Por ejemplo, acá si buscamos la palabra no de nuevo, acá está ahí y ahí está acá y acá me apareció una palabra entre medio. ¿Ya? ¿En qué casos se hace esto? Bueno, también, ¿cierto? Permite introducir vocabulario nuevo de forma gradual y sistemática, pero pero finalmente no respeta tanto esto de la planificación motora, que está es un tema bastante hablado dentro de la comunicación aumentativa alternativa últimamente, ¿ya? Pero lo bueno, y por qué también existe, y es bueno saber que existe, porque a veces iniciar con botones más grandes ayuda a la atención del usuario, y también a hacer selecciones de una forma más sencilla. Y eso tiene que ver directamente con practicar un poco el método de acceso que elegimos, ya sea de una forma táctil, un pulsador o acceso visual. Lo que hayamos elegido, tal vez estamos un poco practicando de la selección y en ese caso tal vez podría ser mejor tener botones que sean más grandes, ¿ya? Pero ahora, algo que siempre tenemos que tener en mente es que cuando yo voy a elegir cuántos pictogramas por página voy a tener, ¿ya? Eso va directamente en relación con con qué tamaño de objetivo la persona puede seleccionar en el sistema de comunicación, ¿ya? Entonces yo digo, ya, esta persona puede seleccionar botones de 1 por 1. ¿Cuántos botones de 1 por 1 me alcanzan por página? Entonces eso va a ser, ya a no ser que sean demasiados y que yo diga, no, esto es demasiado vocabulario ni yo encuentro aquí las palabras, bueno, en ese caso lo hacemos menor. Pero finalmente ese debería ser el criterio, ¿ya? Que finalmente la persona pueda seleccionar el botón con su método de acceso de una forma precisa. Y ahí yo defino cuántos pictogramas quiero por página. La elección de la cantidad de pictogramas por página no debiese ser basada en las habilidades cognitivas o en lo que yo presumo como una habilidad cognitiva o desarrollo del lenguaje de la persona. ¿Y por qué es esto? Porque las personas con necesidades comunicativas complejas en la gran mayoría de los casos suelen ser muy subestimadas, ¿sí? Porque tampoco hay muchas herramientas de evaluación para saber cuánto realmente la persona me comprende o qué tan rápido esa persona va a aprender. Pero estas como son subestimadas, finalmente se le exponen a menos oportunidades de aprendizaje y a menos también recursos, ¿sí? Porque finalmente cuando yo estoy mostrando una hoja solo de 4 pictogramas para enseñar,
estoy limitando un montón la posibilidad de palabras que le pudiese enseñar dentro de una actividad también. ¿Sí? Entonces estoy limitando un poco el acceso al vocabulario. Por eso es que debiese ser tomada la decisión finalmente de qué tan grande es el pictograma que yo voy a enseñar por un tema de elección, de acceso, ¿sí? Que la persona lo pueda seleccionar. Entonces, por ahí va a ir el tamaño que yo voy a elegir, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Esa igual es una pregunta bien frecuente. Bien, entonces sigamos. ¿Por qué y cuándo añado vocabulario? Esa es otra pregunta también bastante frecuente. Y lo primero que tenemos que preguntarnos cuando queremos añadir vocabulario es si es que ese vocabulario realmente la persona lo va a usar. ¿Ya? Si lo va a usar de una forma habitual. Por ejemplo, si estamos pensando en diseñador gráfico para un niño de 5 años. Yo digo, ¿va a usar de nuevo esa palabra? ¿Realmente es necesario que yo la añada como por sí sola al sistema aumentativo alternativo de comunicación o en realidad no? O en realidad si lo ubico, ¿dónde lo ubico? Acá tengo una carpeta de profesiones, tal vez la podría agregar ahí, no me molesta, no me va a estar, ¿ya? Pero tenemos que tener en cuenta también que esa también es esta oportunidad de tener una palabra infrecuente, por ejemplo, me sirve para yo desarrollar otras habilidades también. ¿Ya? Por ejemplo, el uso de sinónimos para describir qué es un diseñador, describir qué es un diseñador gráfico o para utilizar el teclado y que la persona me vea escribir y exponer una experiencia de la lectoescritura. Entonces, no siempre la respuesta va a ser añadir el vocabulario, sino que yo también me tengo que cuestionar qué tan útil va a ser añadir ese vocabulario al sistema. Y luego, por supuesto, encontrarle una ubicación lógica, si es que es una profesión que esté dentro de profesiones y no en otro lado, y manteniendo cierto la consistencia y la organización del sistema. ¿Por dónde empiezo en cuanto a la elección de vocabulario para un sistema aumentativo alternativo de comunicación? ¿Cierto? Y entonces hablamos de crecimiento, ahora vamos a hablar sobre la elección del vocabulario. En cuanto a la elección del vocabulario, debemos tener en cuenta, ¿cierto? Debemos hacernos algunas preguntas importantes como ¿por qué palabra empiezo? ¿En qué palabra insisto más? ¿Qué palabra debería yo incluir en el sistema? ¿Qué debería tener sí o sí el sistema de comunicación? Y eso finalmente va a ser lo que vamos a responder ahora. Todos estos cuestionamientos previos, digamos. Entonces, cuando voy y yo les decía, un sistema aumentativo alternativo de comunicación tiene un vocabulario robusto. ¿Qué significa esto en concreto? Primero, que hay símbolos o un código no verbal, ¿cierto?, que representan palabras y estos se pueden combinar entre sí, ¿ya? Y estas palabras van a haber palabras esenciales, que son núcleos, que son palabras frecuentemente utilizadas, y palabras periféricas que no tienen un uso tan frecuente como las palabras esenciales o núcleos. Y que tiene que tener todos los tipos de palabras representados, porque finalmente lo que buscamos acá es que se desarrolle un lenguaje expresivo, comprensivo y habilidades comunicativas, y para eso yo necesito tener acceso a todas las palabras, ¿sí? Tiene que tener plurales y formas verbales, eso también es importante, si bien va más a posterior, ¿cierto? Los plurales, obviamente, y las formas verbales no se trabajan en un inicio, siempre debe haber acceso a esto dentro del sistema. Y eso también es prever un crecimiento, ¿sí? Al yo decir, ya, entonces acá van a estar los plurales, o de esta forma voy a enseñar las formas verbales. Dentro del sistema yo lo preveo y así no tengo que repensar cómo añadir ese vocabulario después. ¿Ya? Y cuido finalmente la consistencia y la coherencia de mi sistema de comunicación. También debemos apoyar las distintas funciones comunicativas, favorecer la planificación motora y siempre proporcionar acceso al alfabeto. Eso es muy importante. Desde siempre los usuarios de SAC tienen que tener acceso al alfabeto porque para algunos va a ser la única forma de experimentar con la lectoescritura. Los niños, las personas con necesidades comunicativas complejas tienen menos acceso a libros, menos acceso a que les lean algo, menos acceso a manipular lápices porque a veces no pueden, ya hacer como escribir no es una actividad que puedan realizar, tienen que tener lápices adaptados. Entonces, finalmente tener un teclado al cual puedan optar para hacer como que escriben o explorar las letras va a ser algo de suma relevancia para llegar a la enseñanza directa de la lectoescritura. ¿Ya?
Entonces, siempre recordar que la organización del vocabulario debe ser coherente, consistente y estable para poder dar la posibilidad de crecer. Y en simple, en definitiva, es un vocabulario que sea útil para la persona, que sea variado, que tenga muchos tipos de palabras y que esté bien organizado. ¿Qué es un vocabulario útil? ¿Sí? Se han puesto a pensar como que ya entonces, ¿qué palabras son útiles? A ver, yo creo que es hola, ¿cómo estás? Y bueno, este niño siempre se relaciona con su familia, entonces voy a poner papá, mamá y el nombre de la mascota, por ejemplo. ¿Ya? Y por ahí tampoco está mal, ¿cierto? Pero vamos un poco más allá de lo que uno podría pensar desde un inicio, digamos. Y pensemos en el español, ¿sí? Pensemos en nuestro vocabulario. En español, ¿cierto? Tenemos que buscar palabras que sean frecuentemente utilizadas. Y si nosotros pensamos en el español tiene unas 150.000 palabras. Y de esas, solo 300 de ellas son las que ocupamos el 80% del tiempo. O sea que siempre nos estamos dando vuelta con las mismas palabras. Hay palabras definitivamente que van a ser más útiles que otras, ¿ya? Entonces, el vocabulario útil finalmente va a ser el vocabulario que se utilice con más frecuencia en un idioma y que sea un vocabulario que me pueda servir en distintos contextos. Porque, por ejemplo, si yo parto enseñando sobre los colores y dediqué toda mi sesión a enseñar los colores, después yo no sé si me sirva tanto que, cierto, mi usuario salga de la consulta y empiece a decir rojo, morado, azul. Y en realidad lo que a mí más me serviría es que dijera, hola, me llamo Juan o quiero más agua, o algo que le sea útil en su cotidiano, ¿cierto? Entonces son palabras que me tienen que servir en distintos contextos, no solamente en un contexto que está hablando sobre un tema en particular. Y que me ayude en las interacciones cotidianas. Y para eso, este vocabulario útil, se hicieron varias investigaciones, ¿cierto? Y se definió que el vocabulario más útil finalmente iba a ser este vocabulario núcleo, que son estas palabras más utilizadas, que estas 300 palabras que utilizamos el 80% del tiempo. Las ventajas de utilizar este vocabulario núcleo, vocabulario esencial también es llamado, es que primero me sirve para muchas funciones comunicativas, para hacer solicitudes, preguntas, comentarios, etc. Es útil en todos los contextos. Ya, por ejemplo, quiero es una palabra del vocabulario núcleo y yo lo puedo decir cuando estoy comiendo, cuando estoy jugando, cuando me voy a acostar, cuando me levanto, etc. En muchos contextos de mi vida cotidiana. Y se puede combinar con palabras periféricas, que son palabras que no son tan frecuentemente utilizadas, por ejemplo, pan, que es una palabra periférica, ¿cierto? O agua, comidas, finalmente. Y combinándolas ya puedo armar frases sencillas. Por ejemplo, quiero agua. Y ya tengo una frase, ¿ya? Entonces el vocabulario núcleo me va a servir para, ¿cierto?, dar pie a la creación de nuevas frases. Y las características del vocabulario núcleo, principalmente el vocabulario núcleo se compone de pronombres, ¿sí? ¿Cierto? Yo, tú, él, verbos, por ejemplo, quiero, vamos, y adjetivos y preposiciones. ¿Sí? Entonces son pocas las palabras que son sustantivos dentro del vocabulario núcleo. De hecho, dentro del vocabulario núcleo solo el 10% de las palabras son sustantivos. ¿Ya? Entonces todas estas listas de palabras y categorías de cosas suelen estar en listas asociadas de palabras, de listas de palabras, de, por ejemplo, categorías de comida, colores, etc. Acá les dejo una foto, ¿sí?, del vocabulario núcleo en el español. Estas son las palabras más frecuentemente utilizadas en el español, de forma hablada y también de forma escrita. ¿Ya? Entonces, si ustedes abren un libro, por ejemplo, ahora mismo, o el diario, o leen cualquier cosa que, no es cierto, no sea una sola frase, sino que si leen un texto, van a encontrar también muchas de estas palabras dentro de ese texto, porque también son las más utilizadas dentro de la lectoescritura. Entonces, cuando trabajamos vocabulario núcleo, estamos trabajando palabras súper útiles que me van a servir en muchos contextos y también
estoy trabajando que la persona reconozca palabras escritas frecuentes a la hora de yo ir a enseñar o exponer más a la persona al mundo escrito. ¿Ya? Así es que bueno, estas son las palabras del vocabulario núcleo. Y esta aplicación que les estoy mostrando acá, que parte en el vocabulario núcleo, se llama TDSnap. Y si vamos más allá y nos fijamos en detalle, puedo ver que, claro, acá tengo los pronombres, acá tengo verbos, y acá, ¿cierto? Más acá podría tener los objetos. Entonces, igualmente estoy siguiendo la estructura de cómo se estructura una oración, ¿cierto? Sujeto, verbo, objeto, en el español. Y acá tengo listas de palabras en donde después voy a poder encontrar las comidas y todas las listas por categoría. También vemos que acá hay acceso a los singulares y a los plurales, a los femeninos y masculinos, ¿cierto? A formas de las palabras. Entonces también puedo ir teniendo acceso a ciertas más formas gramaticales y también a las preguntas frecuentes, ¿ya? Así es que es bastante útil esta página, tengo acceso a mucho vocabulario y puedo ir enseñando mucho más al tener acceso a más cosas. Acá vemos otra herramienta, ¿cierto? Ya estábamos en vocabulario núcleo, ahora estamos en charla rápida, que son palabras que me van a servir para estas conversaciones cotidianas. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú bien también? Por favor, gracias. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Sí? Lo siento, etc. Que me van a ayudar en mis interacciones cotidianas, estas conversaciones que siempre tenemos, o que la persona siempre solía o decía o dice, esto van a estar acá en charla rápida. Acá también podemos agregar modismos propios de la variante del español en la que estemos. Por ejemplo, en España podría ser guay, en Chile podría ser bacán, en Costa Rica podría ser pura vida, ¿sí? Y así en cada lugar podemos ir agregando y personalizando esta charla rápida, esta herramienta de charla rápida. Ay, perdón, ahí sí. Acá podemos ver en este video que acá hay una mamá enseñándole a su hijo la palabra quiero o quieres, ¿ya? Entonces veamos acá cómo le enseña, finalmente dejándolo ver cómo ella usa el sistema de comunicación enseñando esta palabra núcleo. A ver, creo que ahí les voy a compartir sonido. Ahora debería escucharse. ¿Qué quieres? ¿Ah? Samuel, ¿quieres tomar algo? No sé si lo escuchan, no sé si me pueden decir si lo escuchan en el chat. Sí, ¿qué quieres tomar? Samuel quiere tomar jugo. Ah, genial. Gracias por responder. ¿Quieres tomar jugo? ¿Sí o no? Sí, y él en su mesita tiene un sí y un no. ¿Quieres tomar jugo? Por eso es que movió su manito ahí. ¿Será que Samuel quiere tomar Entonces ella batido? ¿Sí o no? le dice ¿Sí y o le no? muestra cómo se usa su sistema. Ah, ok, sí. ¿Quieres tomar batido? ¿Ya? Entonces ahí podemos ver que ella finalmente todo el tiempo que decía quieres, ¿será que Sammy quiere? Y presionaba quieres y ahí está trabajando sobre la palabra del vocabulario núcleo, que es casi la más frecuentemente usada en el español es quiere. ¿Ya? Y vocabulario útil, habíamos dicho entonces que está cierto este vocabulario núcleo, más el acceso a un vocabulario periférico que me permita armar las frases, ¿ya? El vocabulario periférico es menos usado, pero es más concreto, ¿sí? Es mucho más concreto. Entonces, son principalmente sustantivos. Suelen ubicarse en carpetas cerca del vocabulario núcleo, o por ahí más o menos debe estar su ubicación, y difieren de una persona a otra, ¿sí? Porque para mí pudiese ser, por ejemplo, acá estamos en TDSnap y tengo lista de palabras, voy a pinchar aquí, y voy acá a acciones, acciones y ocio, animales, clima, colores, comida, comunicación, dinero, etc. Entonces, estas listas de palabras se sugiere ordenarlas respecto a la frecuencia de uso de la persona, ¿ya? Entonces acá, claro, yo tengo el sistema bien organizado, me ofrece mucho vocabulario, pero yo también siempre voy a necesitar personalizarlo, ¿sí? Por ejemplo, lo de charla rápida que decía con los modismos o ahora en la lista de palabras periféricas. Entonces, lo que yo más usé lo dejo primero y no lo intento que esa posición quede fija ahí.
La organización del vocabulario en el SAC también es otro tema, ¿cierto? Y ahora ya sé que tengo que tener, ¿cierto?, representado todos los tipos de palabras, sé que hay vocabulario más útil que otro. El vocabulario núcleo, en el caso de TDSNAP, viene ya listo, entonces ni siquiera tengo que buscarlo. Yo inicio con el vocabulario núcleo, que es la página principal de TDSNAP, y ya puedo partir simplemente. Pero necesito saber cómo yo ordeno el vocabulario dentro del sistema, ¿sí? O saber reconocer las formas de organización del vocabulario para que cuando yo vaya a buscar dentro de las opciones de aplicaciones de comunicación aumentativa alternativa que hay, sepa yo qué organización tiene, o si es que realmente tiene una organización definida, ¿cierto? O que a mí me sirva, que yo creo que le sirva a la persona con la que estoy trabajando. Entonces hay distintas formas de organización del vocabulario. Primero está la forma gramatical, que es según cómo se forman las palabras y oraciones, ¿ya? Por ejemplo, acá, que yo tengo finalmente gramaticalidad en sujeto, verbo, objeto, ¿sí? En cómo yo voy a formar las frases. Entonces tengo de izquierda a derecha cómo se va a ir formando las frases. En cuanto a semántica, una organización semántica tiene que ver con el significado de la palabra, ¿ya? Entonces acá igual podemos ver que tengo los pronombres, los verbos, los objetos están todos finalmente por significado y además por cómo yo formo la oración, ¿ya? Porque no tengo los verbos al principio ni los pronombres al final, sino que sigo la organización, cómo yo formo la oración, siguiendo la gramática, y la semántica, que es por grupo de palabras a su vez, ¿ya? Además, también puedo tener organizaciones más pragmáticas que van a ser según la frecuencia de uso, ¿ya? Por ejemplo, en este caso de las listas de palabras que mencionábamos. Estas formas de organización del vocabulario, puede que haya algunas que predominen más en un sistema que en otro, pero también sepan que se pueden combinar, ¿ya? Pero lo importante es que lo definan, ¿sí? Y que sepan qué es lo que finalmente eligieron, para que exista esta consistencia que permita el crecimiento, porque finalmente si yo no tengo esta consistencia, estoy interrumpiendo el crecimiento y el desarrollo de la persona, ¿ya? Acá lo que les decía de la organización por frecuencia de uso, ya de la lista de palabras. Entonces, Snapcore First, que es la aplicación que les estaba mostrando, es comunicación basada en pictogramas, y también yo puedo retirar los pictogramas y dejar solo botones de texto. Pero esta aplicación fue creada basada en la evidencia científica y utiliza la estrategia del vocabulario núcleo, que ya hablamos de qué es el vocabulario núcleo, entonces mi página de inicio va a ser esta de vocabulario núcleo para que yo sepa cómo partir y va a tener esta organización basada en las palabras más útiles y frecuentes, lo que me va a facilitar muchísimo la enseñanza, ¿sí?, del sistema y también la implementación, porque al yo partir por palabras que son útiles y que me sirvan en todos los contextos, puedo llegar y utilizar el sistema, ¿ya? Entonces, TDSNAP la verdad es que es muy sencillo de utilizar y de ir creciendo, y posibilita ambas formas de crecimiento, por tamaño y por posición, lo que ustedes finalmente crean que es mejor para su usuario. Entonces, por ejemplo, llevándolo súper concreto ahora a una actividad, ¿ya? Y con esto ya vamos terminando. Primero, vamos a identificar las oportunidades de aprendizaje. Y esto significa hacer una lista con todas las actividades que la persona hace durante el día. ¿Ya? Por ejemplo, primero se levanta, después desayuna, después lo pasa a buscar el furgón escolar, lo lleva a la escuela, va a la escuela, tiene lenguaje, matemáticas, almuerza, qué sé yo, vuelve a la casa, ve dibujos animados o se cambia de ropa, y así yo anoto todas las actividades cotidianas de esa persona, ¿ya? Y yo voy a elegir dentro de todas esas actividades una o dos para partir, ¿ya? Sus favoritas. Lo que más motiva a la persona, por ahí vamos a ir siempre, ¿ya? Para que esto sea entretenido y le sirva y quiera participar también de lo que le estamos proponiendo. Entonces, elijo estas dos actividades y voy a identificar el vocabulario clave o qué vocabulario núcleo, por ejemplo, me podría servir dentro de esta actividad que le gusta a la persona. Entonces yo voy a decir, ya, en esta actividad voy a trabajar dos palabras del vocabulario núcleo, que va a ser no, por ejemplo, y quiero, o vamos y no, las que ustedes quieran. Y vamos a ubicar estas palabras que yo decidí enseñar dentro del sistema de comunicación.
Entonces, después, finalmente, yo voy a tomar el sistema de comunicación de la persona en un inicio, cuando todavía, ¿cierto?, no hay un uso directo de la persona de su sistema. Entonces, le presento el sistema como la mamá de Sami y digo, ¿quieres jugo o no quieres jugo? ¿O vamos a pasear o no vamos a pasear? Hoy día nos invitaron a, no sé, a salir. ¿Vamos? ¿Sí? ¿No? Ya. Bueno, entonces cada vez que yo quiera e intente repetir esta palabra cada vez que, ¿cierto?, lo que más pueda dentro de la interacción, lo voy a presionar en el sistema y ya voy a estar enseñando, ¿sí? Ya voy a estar utilizándolo y haciendo uso de este sistema robusto. Por ejemplo, vestirse. Puedo decir ¿quieres? Por ejemplo, tú quieres, y voy a ropa, ponerte camisa o camiseta, ¿sí? O puedo decir tú quieres ponerte guantes o bufanda o ambas, ¿sí? Le puedo ir preguntando finalmente qué es lo que quiere y yo ir estructurando algunas frases en el sistema. Y recuerden que pueden poner fotos reales de la ropa de la persona para hacerlo mucho más cercano también. En cuanto a la comida, por ejemplo, ¿quieres una botana o quieres un burrito? ¿O te gustaría, o quieres tomar, o vamos a comer cereales o chiles? No sé. ¿Sí? Entonces vamos formando frases que finalmente va a ser una palabra del vocabulario núcleo, me voy a lista de palabras y encuentro lo que yo quiero. Acá, por ejemplo, podemos ver que ella está, ¿cierto?, en su escuela, está almorzando o tomando desayuno, no sé. Y vemos que tiene la página de vocabulario núcleo abierta, porque le va a servir para decir cuando tal vez no quiere más comida o cuando ya se quiere ir, o finalmente todo el acceso al vocabulario que tiene dentro de su sistema. Pero tenemos que tener súper en claro que los mejores resultados se logran en ambientes naturales. Por eso les digo que hagan una lista de las actividades cotidianas de la persona, ¿sí? Para incluir el sistema en esas actividades cotidianas y no hacer otra actividad o algo más en su vida, algo que cambie finalmente los hábitos de la persona en cuanto a lo que está acostumbrada a hacer, porque eso ya es más difícil. Sí, es más difícil generar esos cambios. Entonces tenemos que buscar agregar el sistema de comunicación a la vida de la persona. Entonces, busquen estos ambientes naturales. Y con eso terminamos. Recuerden entonces, recapitulando, que antes de partir se elige la forma de crecimiento que puede ser por tamaño o por posición, ¿sí? Que el tamaño de la cuadrícula, cuántos pictogramas ustedes pongan por página, debiese estar definido por qué tan pequeño puede seleccionar una persona el pictograma, y de ahí ustedes pueden ir escondiendo vocabulario o viendo finalmente cuánto vocabulario le vamos a presentar, pero ese debería ser el criterio y no mi presuposición de sus habilidades cognitivas o lingüísticas, porque lo puedo estar realmente subestimando bastante. Un sistema aumentativo alternativo de comunicación debe contar con un vocabulario robusto. Eso significa que debo tener todas las palabras, los tipos de palabras representados en el sistema, y que hay palabras más útiles que otras. Tener siempre en cuenta el vocabulario núcleo y las palabras periféricas más frecuentes según la persona, que me permita finalmente el crecimiento del lenguaje. Siempre debemos cuidar que esto sea consistente y coherente. Hay distintos tipos de organización del vocabulario, como vimos, ¿cierto?, como semántico, sintáctico, pragmático, que pueden mezclarse entre sí. Lo importante es que tengamos esta consistencia siempre. Bueno, ¿dónde pueden seguir aprendiendo? En nuestro canal de YouTube. Sí, vamos a subir esta capacitación al canal de YouTube también para que la puedan compartir o repasar. Y también están nuestras guías de comunicación aumentativa alternativa en nuestra página web. Pueden obtenerte de Snap y comenzar a explorar el sistema y ver cómo está organizado. Yo les sugiero que descarguen las versiones de prueba de las aplicaciones de comunicación a las que puedan acceder y hagan sus comparaciones. Y vean cómo está estructurado uno, cómo está estructurado otro, a qué acceso a vocabulario tengo, qué forma de crecimiento me ofrece. Y la verdad es que, claro, TDSNAP finalmente es el único que está basado en la evidencia científica, por lo que utilizarlo y siempre va a ser un poco más sencillo, y está pensado en el crecimiento, en que la persona pueda crecer y avanzar con el sistema.
También pueden encontrar más información y cosas muy útiles y entretenidas también en el link de la biografía de Instagram. Ahí hay screening de evaluación para personas con necesidades comunicativas complejas, hay actividades propuestas, están los periodos de prueba de las aplicaciones que tenemos disponibles, el acceso a nuestra comunidad, cómo contactarnos, el acceso a la inscripción de los webinars como este, etc. Hay muchas cosas que pueden ver en este link, así que los invito a acceder a él y enriquecerse con todo el material disponible. Y bueno, les había comentado que Tobii Dynavox está en muchos países en el mundo. Eso, en algunos países hay oficinas directamente de Tobii Dynavox y en otras no. Y en otras trabajamos con partners, formamos equipos con distintas empresas, fundaciones, centros de rehabilitación con las que compartimos valores y ellos son nuestros representantes en Latinoamérica y en España. Entonces, ellos van a poder responder todas sus consultas en donde ustedes estén y responder de forma mucho más local, teniendo en cuenta, por ejemplo, las regularizaciones de cada país, de cuánto finalmente, qué facilidades tiene ese país para los sistemas de comunicación aumentativa alternativa. ¿Ya? Nos pueden escribir y si su país no está acá, no se preocupen, porque nuestros partners también atienden países vecinos. Entonces la tecnología sí o sí llega cuando la piden a donde tenga que llegar. ¿Sí? Así es que bueno, muchísimas gracias por escuchar, por su atención. Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. Cualquier cosa siempre me pueden escribir a mi correo si es que ustedes necesitan tal vez más capacitación para algún grupo de colegas con el que estén trabajando o no saben muy bien qué dispositivo o aplicación elegir o qué opciones existen para alguna persona que tengan en mente. Siempre mi correo en nuestras redes sociales son puertas abiertas para todos ustedes. ¿Sí? Así que bueno, muchísimas gracias por escuchar. Ahora voy a ver las preguntas del chat. ¿Ya? A ver, voy a ver. Ya, acá hay una pregunta. Dice, ¿se puede iniciar en baja tecnología tipo Atril y luego pasar a alta tecnología siguiendo la organización y crecimiento? En Entren iniciarían con un display de actividad solamente. ¿Cómo hacer ese traspaso? Ya, Lourdes. Hay que tener súper en claro una cosa, que es que finalmente la baja y la alta tecnología no es un lineal, ¿ya? No es que la persona tenga que partir con baja tecnología